Buenas a todos. ¿Pudieron ver el texto? Yo les dije que era denso, ¿se acuerdan, no? Pero ahora lo comentamos ese texto. Van a ver que no está. Es denso la forma de escribir, diría la colega Bright, pero no es tan complicado lo que dice. Respecto al tema de familia y posmodernidad, muchas veces cuando uno habla de la familia, en realidad, yo lo diría así, uno está anclado en una idea moderna de familia. En algún punto, cuando hablamos de sociología de la familia, la palabra familia es heredera, un poco es como que trae consigo la historia de la edad moderna, la historia de la modernidad, con sus éxitos y con sus fracasos. Quiere decir que esto, ¿se acuerdan que hablábamos de un ideal de amor romántico, de que la gente elige con quién casarse, se casa por amor, arma su amor para toda la vida, ¿no? Se hace la familia, tienen un varón, una nena, un perro, una tarjeta de crédito, la combi, ¿no? La camionetita para los cuatro, y van todos con su empleo estable y su acceso a derechos. Ese modelo de familia es un poco el modelo de familia que compramos en la modernidad. Es el modelo de familia que en el texto aparece, es la familia de la sociedad industrial. Es la familia, si quieren, la familia asalariada. Esa familia que por ahí, en el caso de Argentina, vimos que surge o se consolida a partir de acceder a los... ¿Se acuerdan que hablábamos del acceso a los derechos sociales por medio del empleo formal y todo lo demás? Y en algún punto decíamos, implica ese modelo de familia la desigualdad de la mujer. O sea, ese modelo de familia nuclear y demás no es meramente nuclear, es nuclear, pero es también patriarcal. ¿En qué sentido patriarcal? En el sentido que su existencia, su desarrollo y su consolidación solo es posible en la medida en que se oculte, en la medida que se explote y en la medida que la vida reproductiva quede limitada a lo femenino, al hogar y todo lo que ya sabemos. Un poco esto es lo que veníamos viendo, ¿recuerdan todos? Un poco ese modelo de familia, decíamos, entra en confrontación sobre todo con la revolución sexual de los 60. Entra en confrontación cuando entra en crisis el modelo de empleo. O sea, hoy no podemos pensar en sociedades como sociedades basadas en el empleo formal. Al empleo formal hoy accede la minoría de la población. Tampoco tiene sentido quedarnos en el discurso del empleo formal, o sea, pararnos a exigir un empleo formal que no llega y ya, digo, a ver, el problema del empleo, hoy por hoy tenemos que asumirlo como un problema estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Como un problema del cual ya la economía de nuestro país aprendió a funcionar. Digo, nuestra economía hoy funciona. Esto no quiere decir que tengamos que abdicar de una sociedad justa. Se entienden las dos cosas, ¿no? Sí, lo que tenemos que pensar por ahí más seriamente es en un modelo de protección social y de derechos sociales que no esté anclado en el trabajo asalariado, en todo caso. Y esto sí es un desafío para el trabajo social, pero es un desafío importante porque es un desafío que tiene que ver con el núcleo mismo del sistema de derechos y que en otro sentido tiene que ver con el núcleo mismo de los acuerdos políticos que hacen posible que funcione la sociedad argentina. O sea, el sistema de protección social, cuando uno dice el ANSES, las jubilaciones, las pensiones, funcionan en base a acuerdos políticos. ¿Qué quiere decir en base a acuerdos políticos? Cada año se vota algo que se llama ley de presupuesto. Hay que ponerse de acuerdo, y de hecho, esto es la política. Existe cierta inercia política. ¿Por qué? Porque no se pueden andar deshaciendo los acuerdos de la noche a la mañana. Desde la teoría es fácil, pero recuerden algo, la solución técnica no funciona salvo en los libros. ¿Qué quiere decir que lo técnico no funciona salvo en los libros? Que en la realidad, la complejidad que tiene eso que llamamos la realidad, exige de acuerdos que son de índole política. Dentro de las familias, también en algún punto existen acuerdos, si quieren, de índole política. ¿A qué me refiero con acuerdos de índole política? Tiene que ver con acuerdos respecto a cómo se organiza lo cotidiano. Y esos acuerdos permanentemente se están redefiniendo. No es lo mismo cuando una familia tiene 30 años en núcleo y los hijos un año, que cuando esa familia tiene 50 años en núcleo y los hijos 38. Queda claro que cambia totalmente y que esos acuerdos permanentemente, como en todas las relaciones humanas, se van renegociando, si les gusta la palabra, con las tensiones que implica toda renegociación. Esto es la antesala de lo que va a ser la familia posmoderna.
que en el fondo, si ustedes lo piensan, es nada más que los nuevos acuerdos que encontraron las familias en los escenarios que da esto que llamamos la posmodernidad. Por posmodernidad no pienso que es algo que viene después de lo moderno, porque en todo caso piensen que la sociedad latinoamericana en general, y la sociedad argentina en particular, no ha tenido un pleno desarrollo de los derechos, en el sentido que no ha llegado a tener ni los niveles de desarrollo, ni los niveles de inclusión que han tenido las sociedades, si quieren, de los países centrales, sea al estilo de Europa o de países centrales al estilo de América del Norte, en cualquiera de esas versiones. Digo, en América Latina lo que ha tendido a existir es más bien un sistema que yo diría es dual. ¿Dual en qué sentido? En que todos los procesos de inclusión implicaron al mismo tiempo procesos de exclusión. Al mismo tiempo que en América Latina se dio el proceso de migración hacia las ciudades, con la industria si quieren, se dio un proceso de exclusión en el sentido de que no toda la fuerza de trabajo podía ser retenida por la industria. Entonces mucha fuerza de trabajo se terminó acumulando en los barrios periféricos de las grandes urbes, ¿sí? Y terminaron trabajando o incorporándose a la estructura ocupacional en actividades informales. Un poco esta informalidad pone en discusión, pone en tensión la misma noción de derechos sociales, tal como la entendemos incluso en nuestra Constitución. Porque la realidad es que combinando algunos ingresos del Estado, junto con algunas actividades informales, junto con algunas prestaciones que consigo por medio del Estado, prestaciones en educación, en salud y demás, me permiten, por decirlo de algún modo generoso, acercarme a alguna forma de vida digna. ¿Por qué digo alguna forma? Porque claramente, cuando uno compara la calidad de los servicios educativos, de salud y demás, no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo que la calidad tiene que ver con las condiciones de acceso. La realidad es que son servicios sobresaturados, en todo caso. El problema, me parece, de una sociedad es cuando deja de buscar lo mejor y empieza a conformarse diciendo puede ser peor. Eso marca el cambio entre una sociedad que está queriendo desarrollarse y mirando hacia adelante y una sociedad que dice esto se cae, podemos estar peor. O sea, que empieza a mirar para atrás. También es cierto que cuando la familia entonces no logra dar toda esta protección y no logra ser ese canal de acceso a los derechos, ¿se acuerdan que decíamos? 3 formas de obtener recursos tenemos las personas: mercado, Estado, familia. No alcanza que la familia movilice el recurso o que el mercado movilice el recurso o que el Estado movilice el recurso. Funciona como un mix entre Estado, mercado y familia. Que en realidad la familia permanentemente va adaptándose. ¿Por qué? Porque incluso hoy, la familia que vivía con la asignación como, o más o menos, hace 6 meses, hoy ya en muchos casos salieron a buscar nuevos recursos. ¿Cómo se resolvía en la modernidad? Y generalmente la idea de autoridad y la figura de autoridad era el padre, y esto resolvía los conflictos. Las generaciones que por ahí hoy se están jubilando lo vivieron en algún punto. Eso pasaba en los 60 en la Argentina, no pasaba hace 500 millones de años, quiero decirlo también. Recuerden lo siguiente, chiques, cuando nuestra Constitución dice nos, los habitantes del pueblo, está pensando en los hombres, no en las mujeres. En algún punto hablar de la modernidad es hablar de la idea de que existen relaciones familiares, más que familias, como bloques unidos y cerrados que están para toda la vida. Sí hay relaciones familiares y las personas estamos unidos en relaciones familiares de diversa índole. Porque incluso las familias recompuestas, cuando uno dice familia recompuesta, esto no quita o no quiere decir que todas las familias recompuestas tengan las mismas características. ¿Por qué? Porque hay otro elemento más que un poco esbozamos. Las familias tienen diferentes momentos. O sea, no es lo mismo una familia recompuesta con un hijo de 15 años y un recién llegado de 1 año, que una familia recompuesta con un hijo de 3 años y un recién llegado de 1 año. Las necesidades de cuidados que tiene una familia es una, y probablemente en el caso de que tenga un hijo de 16, ese hijo de 16 colabore con el cuidado del de 1. Por lo tanto, en algún punto
No es lo mismo la paternidad o ejercer maternidades y paternidades en esa familia recompuesta que en una familia recompuesta con 2 hijos de 3 años y 1. Porque ahí sí, la demanda de cuidado recae sobre los adultos. Cuando pensamos la familia, pensémosla de un modo no en términos de familias recompuestas, familias compuestas, no en términos de categorías. ¿Por qué? Porque generalmente el riesgo que corremos es que cuando uno piensa en términos de categorías, trata de que su propia idea se adapte a la categoría. Y la definición no alcanza a abarcar la complejidad de las familias hoy. ¿Qué quiere decir la complejidad? Implica aceptar las relaciones familiares, relaciones que son conflictivas. ¿Qué quiere decir con conflictivas? Que están sujetas a tensiones nada más. No es que las familias andan peleando, pero por lo general están sujetas a tensiones. ¿En qué tensiones? Y tensiones entre las necesidades familiares. Las necesidades familiares no es solamente cuidados, chiques, no piensen en cuidados. La familia es mucho más que simplemente cuando digo recursos, no pienso en el recurso económico como pensando en plata. Las personas, los individuos, obtienen los recursos básicamente de 3 instituciones centrales del capitalismo: el Estado, la familia y el mercado. Son instituciones centrales de cualquier sistema capitalista. O sea, sin Estado no hay capitalismo posible. Vamos a ser así de claros para que se entienda. Pero sin Estado tampoco hay mercado. Y sin Estado ni mercado tampoco me queda claro cómo serían las familias. O sea, es como que son 3 instituciones que están unidas. O sea, no las veamos como instituciones tan separadas. Es posible esto porque las 3 interactúan. El error sería creer que hay una solución única al problema. El problema es que las 3 instituciones funcionan de una manera como una estructura de protección. No pretendamos soluciones que no incluyan esa dimensión cultural tan fuerte. Pensar en la familia, en ese sentido, es pensar en cultura, y pensar en la familia posmoderna es pensar desde una sociedad totalmente distinta a la sociedad capitalista industrial. La posmodernidad, en términos de derecho, implicó el establecimiento de un sistema dual. ¿Qué significa dual? Dual que tiene 2 partes. Por un lado tenemos un sistema de salud al que se accede por medio del trabajo. Yo hace 2 años planteé que lo que está sucediendo es en realidad la feminización de la asistencia. ¿Qué quiere decir la feminización de la asistencia? Asistencia social no es lo mismo que seguridad social. ¿Qué significa que no es lo mismo? La seguridad social generalmente implica que durante mi vida laboral yo aporto a un sistema y eventualmente, si me muero o me enfermo, ese sistema me mantiene a mí y a mi familia. La asistencia implica que el Estado, reconociéndome como persona que requiere un mínimo de condiciones para vivir dignamente, y viendo el Estado que no me las puedo proveer, me asiste. Esta sería la diferencia entre previsión social y asistencia social. La noción de seguridad social es una noción del capitalismo industrial. ¿Cuáles eran los riesgos de ese capitalismo industrial? Pocos. La gente no perdía el trabajo en el siglo XX. Generalmente, ¿qué sucedía? La gente, si cambiaba de trabajo, era porque apareció una oferta de empleo mejor. Entonces, sopesaba y decía, no, me conviene irme porque acá tengo más posibilidades. Lo que creo que va sucediendo es que todo ese proceso, si se quiere, económico, aumento del desempleo, la crisis y demás, fue al mismo tiempo dándose en el contexto de un proceso cultural, y por lo tanto el neoliberalismo tiene una dimensión que es económica, pero una dimensión que es cultural. Y el texto sobre juventudes, que era más pesado para leer, un poco analiza esa dimensión cultural, por eso se vuelve tan denso. A ver, es importante también porque cuestionarlo es bastante complejo, porque es retirarnos de lo cotidiano en algún punto. O sea, cuando decimos pensar en vez de en la familia, en las relaciones familiares, un poco también nos referimos a esto, es también desprendernos del lugar, porque nosotros formamos parte de alguna familia seguro. Cada una de ustedes debe formar parte de alguna familia. Entonces, cuando hablamos de la familia en algún punto, también hablamos de nuestra propia experiencia de familia. No es menor el problema, porque intervenir en una familia, en algún punto también es intervenir desde esa propia experiencia de nuestra familia. En algún punto, uno interviene desde su propia experiencia de niñez, por decirlo. Y muchas veces es muy difícil confrontar
nuestra propia experiencia con la realidad. ¿Cómo les fue? ¿Muy pesados los textos? ¿Tuvieron tiempo? ¿Quisieron? El de Martín Schactre, que es concepto de familia, ese me gustó bastante. Me gusta esto que habla, ¿no? de hablar de las familias desde las funciones, que el legado de funciones, no de la estructura, ¿no? Como esto de diferentes modelos de familia, y también dónde está el rol del trabajo social con esas familias. Después el otro de juventudes como que se me hizo más pesado leerlo también porque como que me daba la sensación cuando iba leyendo como que el autor veía como por ahí, me llama la atención, como por ahí medio negativo los cambios que se fueron haciendo para la postmodernidad, como esto de la autoridad del padre y todo, como esas cosas que se fueron perdiendo, pero yo cuando lo leía lo sentía que lo decía como con un poquito de nostalgia, como que yo como me dio esa sensación mientras me lo iba leyendo, pero sí, tiene en cuenta esto, ¿no? Como la familia, como transmisor de valores, tradiciones y costumbres se fue debilitando y también ha sido reemplazada por otras instituciones culturales, como los medios de comunicación o los grupos, o también cómo se va como... Sasha, igualmente, cuando piensan en esto, piensan en lo siguiente. Cuando hablamos de la familia, yo creo que pasan dos cosas. Primero, que hay que estar alertas a esto. Una cosa es analizar la situación de las familias en el conurbano bonaerense o en el norte del conurbano bonaerense, y otra cosa es la situación de las familias en González Chávez. Probablemente no sea lo mismo. Ahora, hay un denominador común en los análisis que es, primero, la globalización, es decir, el hecho de que Internet hoy llega a González Chávez y permite que cualquier persona de González Chávez acceda a la información y demás en igualdad de condiciones que cualquier persona de General San Martín. Es decir, cualquier joven, vamos a plantearlo así, desde su habitación puede acceder a la misma información. Este es un hecho. Incluso hasta puede, y de hecho lo hace, tener vínculos y relaciones amistosas con gente que no vio en su vida. También es real que el adolescente promedio de hoy, es decir, ese paso entre la niñez, ¿sí?, y la adultez, la realidad es que hay grupos de referencia. No hay un grupo central de referencia. ¿Qué significa no hay un grupo central de referencia? No, yo tengo, o las personas tienen hoy, no, sus amigos de la escuela, sus amigos del club, sus amigos de acá y sus amigos, y van interactuando desde diferentes roles, por lo tanto la personalidad también es mucho más dinámica hoy que antes. Y obviamente está mucho más sujeta a esas interacciones que a las interacciones familiares. Yo creo que cualquier intento por controlar eso es absurdo. ¿Qué quiero decir con esto? Casi les diría, vieron que lo prohibido, dicen, y yo creo que es falso. Yo creo que lo que sucede es, todo intento por controlar, el sistema de redes digitales y demás es como absurdo porque es como... O sea, cualquier adolescente hoy puede estar 24/7 conectado, es inviable controlarlo. ¿Cómo hacemos para controlar las relaciones de las redes? Es como, de un adolescente estamos hablando, no de un niño de 3 años, sino de un adolescente de 16. Y en eso en algún punto lo que creo que le pasa al autor es como, ¿vieron esa expresión todo tiempo pasado fue mejor? Yo no creo que todo tiempo pasado sea mejor. Honestamente. No creo tampoco que las formas tradicionales de la política sean las únicas formas de la política. Digo, lo que ha mostrado la sociedad moderna es que hay formas de acción política que no se estructuran por medio de los partidos. O sea, el problema del autor es que, obviamente que la sociedad moderna en algún punto, lo que estamos viendo es una sociedad que se organiza políticamente por medios de partidos. Cuando uno mira la Constitución, la sociedad argentina, uno mira el rol que le da la Constitución a los partidos políticos y prácticamente son instituciones del Estado los partidos. Son como, no se puede hacer política sin partidos, es como, wow. Y en realidad lo que estamos viendo es que en los últimos tiempos emergen un sinfín de formas de participación política. Es decir, en algún punto lo que uno podría pensar es, esa idea tradicional de que la sociedad se organiza a partir de lo público y lo privado, como si fuesen dos cosas separadas, antagónicas, ¿no? Es lo público o lo privado.
¿En qué medida la sociedad actual, esta sociedad posmoderna, no ha mostrado que existen infinita cantidad de acciones que no son ni del todo públicas ni del todo privadas? Hay que empezar a transversalizar perspectiva de género en el análisis. ¿Qué quiere decir con perspectiva de género? Tenemos que asumir que no es lo mismo ser mujer que ser hombre. Es lo mismo el costo reproductivo, la carga reproductiva de una mujer que la de un hombre. Estoy diciendo que si aceptamos que existe una sociedad desigual, tiene que también ser desigual el costo de reproducción de una y de otra. O sea, por lo tanto, no es lo mismo tener hombres que mujeres, por decirlo así. En algún punto es más costoso una cosa que otra, porque la sociedad lo vuelve más costoso, no porque lo sea en sí mismo. O sea, en una sociedad estructurada a partir de la desigualdad, es normal que la desigualdad se reproduzca a partir de los cuerpos. Por lo tanto, es normal que la desigualdad se reproduzca a partir de ser hombre o mujer. O sea, lo lógico sería, bueno, que pensemos un poco cómo en eso que llamamos lo cotidiano, todo esto afecta a la vida familiar. En muchos sectores, el varón rápidamente sale al mercado laboral y enseguida empieza a ser visto como un elemento que aporta ingresos, mientras que la mujer no es vista del mismo modo. Pensemos cómo esto en algún punto impacta en las familias, sobre todo cuando no hay recursos, porque cuando hay recursos es otro mundo. Queda claro que no es lo mismo ser mujer y tener una empresa multinacional. Digo que el peor escenario es, si aparte de estar bajo la desigualdad de género, estoy bajo la desigualdad nacida de la exclusión, es muy difícil que para un hombre se den las tres condiciones. O sea, el hombre puede ser pobre, pobre, pero no le afecta tanto la exclusión como a la mujer. Son varias cosas las que hay que pensar frente a cualquier situación familiar. O sea, voy a insistirlo así, no existe la familia en abstracto. Hay situaciones familiares en concreto. ¿Existe un modelo de familia abstracto? Sí que existe un modelo de familia abstracto, que está expresado en las leyes, que está expresado en un montón de lados, y que entra en tensión con las situaciones familiares concretas. Porque las situaciones que hasta acá el Estado creía, como la tarea que se le pedía al Estado es regule, y se le exigía al Estado que regule todo. El Estado está hoy en un momento donde se da cuenta que es imposible regular todo. La vida social funciona en esos lugares que llamamos el mundo privado y es imposible regularlo. La realidad ha demostrado que el Estado no lo puede todo, que el Estado no es meramente lo público, que lo público existe interactuando con lo privado, no existe lo público per se. En algún punto lo que estoy poniendo en discusión es la idea de creer que el mercado es el paraíso y el Estado el infierno, o creer que el Estado es el paraíso y el mercado el infierno. No hay ni paraísos ni infiernos, hay relaciones de imbricación mutua. ¿Qué quiere decir imbricación mutua? Y es una mezcla, es un poco del mercado y un poco del Estado. Casi les diría una situación de tensión permanente. Es más parecido a esto que hablábamos, ¿se acuerdan de Offe, de la contradicción estructural? O sea, es una tensión estructural, aceptémoslo como una tensión. En esa tensión, obviamente que se puede avanzar a sociedades más justas y sociedades más injustas. Interesa que empecemos a pensar a la familia no simplemente como una agrupación, como una cosa de gente que se junta y que tiene alguna relación. No, piénsenla como una institución, un elemento más del poder, pero en un contexto donde el poder ha perdido esa capacidad de coacción que tenía en el siglo XX. Un aporte, Ale, en esto que decía Saya de añoranza al pasado. Estaba leyendo a Han y en sus textos también se siente este sabor amargo de la pérdida de las tradiciones. La autoridad era un espacio de seguridad. Por eso, en esos globitos que puso la autora esta más encriptada, esos globitos de pasado, presente y futuro, el presente en la modernidad estaba anclado a las promesas del pasado que eran para construir el futuro. O sea, pasado, presente y futuro estaban recontra juntos. ¿Qué pasó? Las promesas del pasado no se cumplieron, con lo cual ese pasado perdió posibilidad de ser basamento. Si no me puedo apoyar en el pasado y tengo que construir el presente, que es lo que nos pasó en la posmodernidad,
Y el futuro ni me lo planteo, vivo terriblemente y como puedo el presente. Y vivo el presente ya sin las promesas del pasado, sin las promesas de que con mi laburo iba a sostener. Perdieron las tradiciones y para nosotros, los del siglo pasado, toda la tradición era lo que nos daba esta sensación de seguridad. Nos cambió el escenario y hoy, como dice Don Bauman, todo es líquido. Este es por ahí lo que le ha pasado al autor, que no lo leí de Juventudes, pero la sensación de inseguridad que plantea este escenario tiene dos opciones: o sucumbís al miedo o te das cuenta de la cantidad de opciones que te brinda. Y esto también en lo que habla de constitución de familias. La cantidad de opciones depende de las personas, de cuántas personas haya. Con lo cual, si vamos a mirar a partir de los ojos de la modernidad, esta liquidez nos va a hacer ruido y no vamos a poder. Y si vamos a pararnos frente a una familia, dense cuenta que están mirando al otro desde ustedes mismos. Porque esta objetividad de me olvido de lo mío y me centro en una mentira, es una mentira. Uno mira desde su propia construcción de pareja, desde su propia construcción de familia, de maternidad, desde su propia experiencia como hijo, es como va a mirar a esa familia en la que tiene que intervenir. Y le va a pasar como nos pasa a los viejos, que los códigos no los entendemos, entonces tratamos de forzar que la estructura sea lo más parecida posible a este mítico ideal construido. Por eso insistimos en esta multiplicidad de formas familiares, a la que yo incorporaría los amigos. ¿Por qué? Porque en ese texto que el más encriptado habla también de la familia internacional, la familia posmoderna. Realmente, vista desde la modernidad, es un quilombo inabordable, pero parado desde la propia posmodernidad implica mucho laburo de deconstrucción y entender, cuando estamos hablando de familias encima, donde están vulnerados todos los derechos, al menos las familias con las que yo trabajo, son estas familias que decía Ale, no está la familia, no está la red, no hay sostén, son monoparentales, con único sostén materno, con un padre tangencial, sin asistencia del Estado porque están indocumentadas, cual están fuera de toda ciudadanía. Y si vamos a mirarlas desde el ideal familiar, las prendemos fuego. Y no es eso, es que podamos entender desde dónde esas familias han construido esa red de sostén. Esa red que y te empiezan a nombrar amigos. Y vos decís, no, los amigos, no, el núcleo familiar. No, el núcleo familiar. Son estas nuevas redes de gente que conoció haciendo una marcha porque le daban unos mangos o una bolsa de alimentos. Entonces, despojémonos, miremoslo, démonos cuenta que estamos dejando la mochila de nuestras concepciones a un lado y abordemos esa familia a partir de los propios modos del mundo de la vida de esta familia. Recuerden esto que yo les digo, que tiene que ver con la cuestión del poder. Cuando uno dice la familia es una institución igual poder. Por poder van a ver que ahí hay varias definiciones, pero piensen en lo siguiente. ¿Qué sucede cuando
en un sistema que se apoya en que la familia sostenga, ¿qué pasa cuando la familia no puede sostener, pero también cuando el Estado no puede sostener? O sea, cuando uno piensa en la infancia en situación de exclusión, está pensando en una constitución de la identidad donde entienden que no hay familia y no hay Estado. O sea, lo único que te queda es el mercado en su peor expresión. Cuando uno dice la calle es el mercado. ¿Qué quiere decir la calle es el mercado? ¿Vieron esas cosas tan terribles? Las leyes del mercado, ¿cuáles son? Oferta y demanda, casi les diría lo más salvaje del ser humano. Eso es lo que queda. No queda nada más. La palabra posmodernidad es otra etapa, otro momento, si se quiere, de la modernidad. El problema es que todo el sistema moderno se basa en un conjunto de instituciones y demás que tienen, si se quiere, cierta previsibilidad, cierto funcionamiento y que en algún punto existen porque logran imponer cierto orden. Piensen que incluso en la situación de calle más terrible siempre hay algo que perder. El problema no es ese, el problema es que cuando entran en contacto la exclusión más terrible con la inclusión, esos dos mundos en algún punto son incompatibles. Lo posmoderno quiere decir entender que no hay forma de sostener esa idea de que todo es para siempre. En algún punto esto es verdad lo que dice Mariana, desestructura la idea de futuro tal como la entendíamos en el siglo XX. Y en algún punto es muy difícil pensar la política si se desestructura la idea de futuro. Entonces un poco lo que va pasando es la juventud desengañada de la política, porque esto es un poco lo que plantea uno de los textos, termina en el mero consumo. ¿Qué significa el mero consumo? Si yo me desengaño de la política, salgo del mundo más público, en el sentido, salgo de la búsqueda de la demanda hacia el Estado, y mi demanda ¿a dónde se orienta? Al mercado. Y el mercado es consumo, punto, no hay mucho más. Consumo de bienes y consumo de servicios. En el mercado somos en la medida que consumimos. Reiterar los textos, así los ponemos en el grupo, porque algunos... Los textos son... Estamos en unidad 4 y el texto es Juventud, Familia, Posmodernidad, concepto, vieron entre preguntas, de familia a la posmodernidad. Dicho eso, nos veríamos la semana que viene, si les parece. A partir de las propuestas que ustedes hicieron, armamos seminarios, como fueron armados por todas las cátedras que formamos parte del grupo de investigación. Tratamos de cubrir entre los seminarios de Socio 1, Socio 3 y Geopolítica todo el abanico posible de temática. En el caso mío, ya armamos otro que daría la base a todos para entender cada uno de los temas que ustedes propusieron, que es esto de hablar del poder, de la posmodernidad y demás. La idea sería hacerlo dentro del cursado de la cátedra, tampoco va a ser algo afuera del cursado de la cátedra, quédense tranquiles. Pero la idea es sí darlo como contenidos, si se quiere un poco dependiendo de las temáticas o de las necesidades que ustedes mismas plantearon. Lo que se trató de hacer fue buscar un denominador común, algo que sirva un poco para todas. Nos vemos la semana que viene y cariños para todos. Chau, chau.